Muy bien. Los capítulos anteriores hemos tratado de explicar la relación que tiene el profeta de Dios con la sociedad, ¿verdad? Con estos núcleos sociales que influyen en el profeta y que el profeta influye también en ellos. Ahora, como dijimos antes de irnos al receso, que es un tema importantísimo, es un tema vital. ¿Cómo se transmite ese mensaje al pueblo? O sea, el profeta recibe de Dios visión, no sé si mira, escucha, siente, etcétera, pero eso lo recibe el profeta, no recibe esas emociones, esas situaciones el pueblo, lo recibe el profeta. Y entonces ahora necesitamos saber cómo el profeta va a transmitir ese mensaje. Y el profeta se va a valer de tres formas, ¿verdad? De tres maneras el profeta va a transmitir su mensaje. La primera es la palabra hablada, ¿verdad? Que va a ser fundamental. La palabra escrita, que será una segunda parte. Y el tercero va a ser a través de acciones simbólicas, ¿verdad? Estos tres medios serán los favoritos para el profeta transmitir el oráculo de Yahvé. Palabra hablada, la tradición oral, diríamos, ¿no? El profeta se va a plantar en la plaza, en la plazoleta del pueblo y va a pronunciar el oráculo. Después vendrá la palabra escrita, donde el profeta ya la va a poner por escrito para que no se les olvide a nadie. Y lo tercero va a ser a través de acciones simbólicas, que esa clase es re linda, es muy, muy buena, porque vamos a ver que el profeta usa muchas acciones simbólicas para transmitir su mensaje. Bueno, voy a compartir la pantalla para guiarnos en esta clase que tiene que ver con los medios de la transmisión del mensaje, porque ahora solamente nos vamos a concentrar, espero terminar, no creo, pero espero terminar, el primero, que es la palabra hablada. La palabra hablada. Los libros proféticos, queridos alumnos, los libros proféticos son quizá los más difíciles de leer y de entender en todo el Antiguo Testamento. Uno no puede leer un libro profético como lee Cantar de los Cantares o el libro de los Proverbios, ¿verdad? O libro de Números. No debemos extrañarnos que esta literatura profética encierra mensajes profundos y para eso necesitamos comprender que el mensaje de los profetas es un mensaje que está enraizado en la realidad del tiempo del profeta. Para poder entender los oráculos proféticos debemos conocer los contextos, tanto históricos, culturales, políticos, económicos y sobre todo religiosos en el que fueron pronunciados, ¿verdad? Nosotros no podemos tomar palabras proféticas y aplicarlas hoy, así nada más porque sí, porque evidentemente, insisto, los oráculos proféticos fueron anunciados, depende el contexto que rodeó al profeta, que le inspiró a pronunciar tal o cual palabra. Por otra parte, los profetas, ¿verdad? Muy a menudo van a utilizar en términos generales para transmitir sus mensajes el género poético, ¿verdad? El género poético. Miren, ustedes usan seguramente, la mayoría de nosotros usamos Reina Valera, ¿verdad? Para leer Reina Valera. Bueno, eh, se aprecia mucho más en las Biblias católicas, ¿no? Si usted tiene la Biblia de Jerusalén, usted se va a dar cuenta que hay una diferencia en la escritura de los textos proféticos, porque en otras traducciones usted se va a dar cuenta cuando el escritor sagrado está escribiendo, lo está haciendo o en prosa, ¿verdad? Que es como un tipo narración, está narrando algo, un suceso histórico, está contextualizando, ¿verdad? Y se identifica claramente. Y va a utilizar otra estructura, el traductor bíblico, depende de la traducción que usted elija, va a usar el traductor bíblico una forma diferente, ¿no? Para pronunciar el oráculo.
Y entonces en algunos incluso se va a reducir el tamaño de las Biblias, en las Biblias, ¿no es cierto?, que nosotros leemos. No será ancho, no será como justificado en la página, sino que será un poco más diferente incluso su escritura. Bueno, eso ya nos denota a nosotros, ¿verdad?, que este oráculo que vamos a leer está escrito en términos poéticos. Reina Valera desafortunadamente no nos lo otorga, al menos mi Biblia, todo es corrido, ¿viste? Todo tiene la misma estructura. Desde Génesis hasta Apocalipsis tiene la misma estructura, entonces no nos permite apreciar en qué momento estamos ante la presencia de un género poético, ¿verdad? Y todos sabemos que la poesía es muy densa. Miren, cuando nosotros éramos re románticos y a nuestro esposo, esposa, qué sé yo, a alguien le escribíamos una cartita de amor, usábamos la poesía y a veces decíamos cosas medias locas y medias entreveradas que solamente la pareja y nosotros conocíamos el significado de eso. Quien leyera una carta de amor de nosotros después de 50 años no entendería ni los términos, ni las formas, ni las maneras en que dijimos tal o cual circunstancia, ¿verdad? Bueno, la prosa no, porque la prosa es mucho más fácil de entender. Muy bien, vamos a ver. A ver. Bien, antes de esto, voy a poner un ejemplo de estos textos. ¿Quieren leer, por favor, Amós? Vamos a leer algo tan lindo en género poético. Lo que vamos a leer es un oráculo en poesía de Amós. Amós 4. Y aprovecho para decirles, hermanos, miren, no es lo mismo leer una historia, una narración de, qué sé yo, de un historiador, que leer una novela en sentido poético, ¿verdad? No es lo mismo leer un libro sobre la Segunda Guerra Mundial que leer un libro de, ay, ¿cómo se llama este autor? Ay, ahora se me va a venir que habla en términos poéticos sobre el amor y sobre demás. ¡Ay! Se me fue el nombre, ahora lo recuerdo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando ustedes lean los oráculos, léanlos en términos poéticos, no lo lean por leer, no seamos, perdónenme la expresión, no seamos tan brutos para leer el texto bíblico, ¿ya? Y cuando hablo, no lo hago en sentidos peyorativo, hermanos, perdón, no es ofensa bajo ninguna circunstancia. Quiero decir que a veces leemos tan en bruto el texto, ¿no? Que le sacamos ese sabor, esa esencia de estar ante un género literario que hay que disfrutarlo, porque es un término poético. Bueno, Amós 4, y vamos a leer solo el 4 y el 5. Por favor, si alguien quiere leer. Bueno, creo que no hay nadie. Lo tengo. Permiso. Sí. Sí, sí, por favor. Dice, Eh, vayan al santuario de Betel para pecar, vayan al de Gilgal y pequen más todavía. Traigan sus sacrificios cada mañana y sus diezmos. Durante los 3 días, quemen para dar gracias panes sin levadura y anuncien a los 4 vientos sus ofrendas voluntarias, pues eso les gusta a ustedes, hijos de Israel. Gracias. Amén. Bien, aunque estamos en la presencia de un oráculo en sentido poético, si se dan cuenta, si nosotros leemos ese texto en la iglesia un sábado, pues no va a tener fuerza la palabra profética, ¿verdad? No va a tener fuerza, no va a tener impacto. ¿Por qué creen ustedes que un texto como el que acabamos de leer no tendría un impacto o una fuerza poderosa en el culto?
en nuestro sermón si leemos este pasaje. ¿Por qué creen? Y quizás que estaba escrito en una época dirigida a personas de esa época, ¿puede ser? Sí, sí, claro que sí. ¿Por qué no tendría poder? Si esta palabra tuvo poder, o sea, tuvo una fuerza, porque la palabra profética tiene una fuerza. Eso nos queda re claro. Pero eso lo tuvo fuerza para el Reino del Norte, o sea, tuvo una impronta. ¿Por qué para nosotros no tendría? Pues por la sencilla razón, queridos alumnos, que la mayoría de nosotros no sabemos ni qué es Betel, ni dónde estaba, ni lo que significaba Gilgal. ¿Verdad? Es algo que a nosotros desconocemos profundamente. Desconocemos la expresión ofrecer sacrificios. Nosotros ya no hacemos sacrificios. Bueno, qué sé yo. No, no, pero los sacrificios del Antiguo Testamento no los ofrecemos. ¿Mm? Ignoramos qué son los ácimos, ¿verdad? ¿Qué son los diezmos? ¿Qué son el pan leudado? ¿Qué son los dones voluntarios? ¿Qué son las primicias de la iglesia? O sea, son cosas que nosotros desconocemos y por lo tanto, si alguien le llegara a leer esta parte de la iglesia sin conocer lo que esto significa, no tendría ningún efecto, ninguna fuerza, ¿verdad? Vemos entonces cómo la palabra, el oráculo que pronuncia el profeta a través de la palabra hablada, sí o sí tiene que estar enraizada dentro del contexto histórico en el que nos estamos moviendo. Por eso, a veces nosotros no predicamos tanto de la profecía porque nosotros mismos desconocemos un montón de cosas, ¿verdad? Vean ahora otro pasaje, el mismo, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Ahora leamos uno anterior. 4 del 1 al 3, si alguien lo tiene. Oseas. Sí, sí, no, estamos en Amós. Seguimos en Amós. Ah, Amós 4, 1 al 3. Permiso. Sí, Ustedes, vacas de Basán, que están en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres y quebrantan a los menesterosos, que ordenan a sus esposos llevarles vino para embriagarse, oigan estas palabras. El Señor ha jurado por su santidad. Vienen días en que ustedes serán arrastradas con ganchos y sus descendientes con anzuelos de pescado. Saldrán en fila por las brechas, una tras otra, y serán expulsadas del palacio. muy bien. Fíjense, no vamos a explicar los textos, solamente estoy poniéndoles ejemplos de que si esto fuera un texto que nosotros leyéramos en un sábado en nuestros cultos, no tendría fuerza. La palabra profética, insisto, tiene fuerza, tiene poder, tiene autoridad. Pero si nosotros leemos este oráculo, ¿verdad? El sábado en la iglesia del Dorado, pues no tendría mucha razón de ser, porque fíjense cómo dice en esta versión. Mario, ¿en qué versión leíste, amigo? La Reina Valera contemporánea. A la contemporánea. Fíjense cómo lo traduce la traducción viviente. Escuchen ustedes vacas gordas. Ah, ya, viste, por eso no querían al pobre profeta. Escuchen ustedes vacas gordas que viven en Samaria. Ustedes mujeres que oprimen al pobre y aplastan al necesitado y que les gritan siempre a sus esposos, tráiganos otras bebidas, re borrachas las mujeres de Samaria. El Señor soberano ha jurado por su propia santidad. Llegará el día cuando ustedes serán llevadas con garfios enganchados en sus narices. Hasta la última de ustedes será arrastrada lejos como un pez al anzuelo. Las sacarán por las ruinas de la muralla, serán expulsadas de sus fortalezas. Así dice el Señor.
Bueno, no vamos a interpretar ahora el texto, pero este, para entender esto necesitamos saber el contexto, ¿no? Porque el profeta está ahora en la capa. Yo les dije, el profeta se mueve en un ambiente agrícola, él vive en la chacra. Cuando llega a Samaria, la capital del Imperio del Norte, es una ciudad próspera, lujosa, pero muy corrupta y muy injusta. Y entonces el profeta termina diciéndole a las mujeres, ustedes son las vacas de Basán. Nosotros no sabríamos que se habla acerca de las vacas de Basán. Tendríamos que entender qué eran las vacas de Basán. Bueno, eso ya es en otra clase. Solamente les estoy diciendo cómo a través de estos mensajes proféticos, o sea, las mujeres no eran vacas, ¿verdad? No eran vacas. Pero la alusión que utiliza el profeta para referirse a estas mujeres, evidentemente eran mujeres con el debido respeto, por favor, insisto, contextualizando el tema, eran mujeres robustas, eran mujeres gruesas, que comían como querían, que bebían hasta que se emborrachaban, y entonces hay una condena muy fuerte para estas mujeres, ¿verdad? Una condena muy fuerte. Hoy los movimientos feministas matarían al pobre Amós por haberles dicho vacas a una mujer, ¿verdad? Pero esto lo encontramos aquí en el texto sagrado. Bueno, voy a dejar los, los ejemplos. Déjenme ver si tengo uno otro por acá. Bueno, después seguramente los voy a retomar. Solamente era, insisto, ejemplos que si nosotros no contextualizamos y entendemos el género literario en que han sido escritos los oráculos, no va a tener fuerza en nosotros, no va a tener la impronta que tuvo, por ejemplo, las mujeres de Samaria cuando escucharon esto, ¿verdad? Ya ni me las quiero imaginar, pobrecitas. Pobre profeta, seguramente lo querían medio matar. Bueno, dijimos entonces que el medio por el cual va a ser el favorito que el profeta va a utilizar para transmitir la palabra será la palabra. Entonces, transmitir el mensaje, perdón, será la palabra. Los géneros literarios podríamos decirlos o dividirlos en estos géneros. Uno de estos géneros va a ser tomado a través de la sabiduría de las tribus o la sabiduría tribal y la sabiduría familiar. Desde antiguo, tanto la familia, el clan, la tribu, han empleado muchos recursos, ¿verdad?, para inculcar las formas de comportarse. Aun cuando no haya leyes escritas, si se hace una costumbre, ¿verdad?, entonces se hace ley, pero no hay una ley escrita. Entonces, cuando se vivía en medio de las tribus, de las familias, de los clanes, ¿verdad? Estos estados muy primitivos, la manera que se tenía era hacer reflexionar la realidad que rodeaban a los niños, a los adultos. Vemos claramente esto en el libro de los Proverbios. Había exhortaciones, interrogaciones, parábolas, alegorías, enigmas, bendiciones, maldiciones, comparaciones. Y todas estas formas, ¿no? Los profetas van a echar mano de estos recursos que se utilizaban dentro de las familias tribales para anunciar el mensaje de Dios. El ejemplo clásico que tenemos aquí es cuando Natán va a denunciar al rey David su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías Eteo, pero él no encara el tema, no le dice a David, vengo a verte porque mataste a Urías Eteo. ¿De qué echa mano Natán, hermanos? ¿De qué echa mano Natán para condenar al rey? De una ovejita, pastor, ¿te acuerdas? De una ovejita que tenía solo un hombre tenía solo una ovejita que él Ajá. mimaba mucho. Y el dueño que tenía muchas ovejas
deseó comer esa ovejita que era lo único que él tenía, ¿no? Que aquel campesino tenía. Así le hizo la comparación. Muy bien. Y a eso, a ese género literario, ¿cómo se le llama? Esa historia de la ovejita y de tal que nos acaba de decir Norma. ¿Qué género literario es? Es poético, Sí, poético. ajá, es poético y esa poesía se expresa a través de una parábola, ¿verdad? Claro. Una parábola. Fíjense entonces cómo el profeta echa mano de un género literario para transmitir el Sí. mensaje de Dios. ¿Se entiende, Y hermanos? también, y también Isaías, ¿no, pastor? Que también dice que los hombres andaban relinchando como caballos, ¿se acuerdan? Claro, claro, También. exactamente. Y utilizan estos géneros poéticos comparativos, ¿verdad? Como metáforas para transmitir el mensaje que ellos quieren decir. Entonces, los profetas van a echar mano en primera instancia de esta sabiduría tribal o familiar del cual nosotros vemos en el texto sagrado. Otro ejemplo más, solo para reforzar, hay muchos más, solamente estoy poniendo algunos ejemplos para que ustedes vean cómo el profeta echa mano de muchos recursos literarios para transmitir en la palabra hablada los oráculos de Yahvé. Jeremías 17:11, rápidamente, si ustedes me ayudan con eso. Jeremías 17:11. Y vamos a ver aquí otro género literario que hace el profeta. Jeremías 17:11. ¿Sí? Sí, dice, la perdiz incuba lo que no ha puesto. Así es el que hace dinero, mas no con justicia. En mitad de sus días lo ha de dejar y a la postre resultará un necio. Muy bien, muy bien. Ahora, yo les aconsejo siempre, queridos alumnos, para que ustedes puedan sacar el mejor provecho, siempre hagan comparaciones, ¿verdad? Busquen otras traducciones. Entonces uno empieza a mirar con mucho mayor claridad la palabra profética. Vean, lo que leyó mi hermana Esther en esta traducción nueva, la nueva traducción viviente dice, los que acaparan riqueza en forma injusta, está dando una descripción, ¿verdad? ¿A quién se está refiriendo el profeta Jeremías? Pues al rico, al poderoso, que se hace de su riqueza con corrupción, con malas prácticas, etc. Dice, son como las perdices que empollan los huevos que no han puesto. ¿Qué género literario está haciendo aquí el profeta? ¿Cuál creen ustedes que está usando el profeta acá? Cuando alguna vez a ustedes le dijeron su papá, su mamá, che, ¿por qué no sos como tu hermano? ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué les quería decir con esa expresión? ¿Por qué no sos como tu primo? ¿Por qué no sos como el vecino? Comparando, diciendo, Claro, Comparativo. exactamente. Entonces, ¿qué está usando aquí el profeta? Está usando el género de la comparación. Entonces, compara a un rico con una perdiz que empolla huevos que no ha puesto. Vean cómo en otras versiones ya se nos aclara el sentido con que está diciendo el texto, ¿verdad? Porque acá yo lo leo en Reina Valera y me dice, como la perdiz que cubre lo que no puso es el que injustamente amontona riqueza. Yo no le entendería mucho, pero ahora ya lo entiendo, ¿verdad? Y termina diciendo el profeta, en la mitad de la vida perderán sus riquezas, al final se volverán unos pobres viejos tontos. Es decir, que por mucho que acumule riqueza, la vida da tantas vueltas que al final terminarás sin nada, hermano del alma, ¿verdad? ¿A qué debemos estos géneros que está usando el profeta? Pues a la sabiduría popular, ¿verdad? A lo que se decía entre las familias, entre los pueblos.
Y eso el profeta echa mano, ¿verdad? Muy bien. Hay muchos más que si tengo que abordar todos, no terminaremos la clase. Bueno, otro género literario tiene que ver con los géneros tomados de los aspectos cultuales, ¿verdad? Es decir, que tienen que ver con aquellos en donde el profeta va a echar manos de himnos, de oraciones, de instrucciones, de exhortaciones, tal vez de oráculos de salvación. En Amós encontramos, ¿verdad?, un hecho muy curioso. ¿Por qué? Porque cuando vemos el libro del profeta Amós, vemos esparcidos varios fragmentos que parecen un himno al poder de Dios. Entonces vemos cómo Amós va a hacer este himno. Me gusta, vamos a leerlo. Si ustedes no les complico, vamos a leer este hermoso himno que aparece en el oráculo del profeta Amós, Amós 4. Vamos a ver. Amós 4:13, luego 5, 8 y 9, y luego 9, 5 y 6. Mario, ¿lo tenés? 4:13, ya lo tengo. Sí, por favor. ¿Por qué aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento? El que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Gracias. Ahora 5, 8 y 9. No anda. Ahí. Bueno. 5, 8 y 9. Sí. Dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. 8 y 9. Y luego 9, 5 y 6. Cuando el Señor de los ejércitos toca la tierra, ésta se derrite y todos sus habitantes lloran. Y se hincha la tierra como un río, y luego decrece como el río de Egipto. El Señor extendió el cielo sobre la tierra, y en el cielo edificó sus cámaras. El Señor llama las aguas del mar para derramarlas sobre la faz de la tierra. Su nombre es el Señor. Muy bien. ¿Vieron? Es un himno. Es un himno que está exaltando el poderío de Dios, ¿verdad? Es maravilloso. Léalo en otras versiones y es exquisito el texto. Miren, voy a tratar de recrearlo de manera corrida para que más o menos podamos deleitarnos en cómo lo plantea el profeta. Solamente déjenme encontrar. Bueno, O sea, ese sería como el género lírico, algo así, más o menos. sí, es un género lírico, sí, en un ritmo, ¿verdad? En un compás, ¿verdad? Que lo convierte en himno. Claro. Dice, pues el Señor es quien formó las montañas, agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Él convierte la luz del amanecer en oscuridad y marcha sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es el Señor quien creó las estrellas, las Pléyades y el Orión. Él transforma la oscuridad en luz y el día en noche. Él levanta aguas de los océanos y la convierte como lluvia sobre la tierra.
El Señor es su nombre. Con poder y deslumbrante velocidad, destruye a los poderosos y aplasta todas sus defensas. Y termina este himno diciendo, el Señor de los ejércitos celestiales, toca la tierra y ésta se derrite, y todos sus habitantes lloran. La tierra sube como el río Nilo en tiempo de inundaciones y luego vuelve a hundirse. El hogar del Señor llega hasta los cielos, mientras que sus cimientos están en la tierra. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. Vean cómo, queridos alumnos, incluso este género literario hay que darle la entonación. ¿Se dieron cuenta? Entonces uno lo disfruta más, uno se impacta más cuando uno le da toda esta fuerza, esta impronta, este ritmo, este compás, ¿verdad? Por eso cuando a veces nosotros desconocemos en qué género literario están compuestos los oráculos proféticos, los leemos como si fueran prosa, pero no son prosa. Son oráculos poéticos. No sé si me explico, queridos alumnos. Ahora, yo les pediría que ustedes cuando lean un texto así, denle la fuerza, métanle ficha, emociónense, ¿verdad? Porque están ante un texto que realmente influye en el pensamiento y en la impronta de cada uno de nosotros. Muy bien, pues vamos a terminar aquí, queridos alumnos, porque ya el tiempo terminó. Vamos a terminar aquí nuestra clase. Todavía tenemos mucho más para decir. Yo no sé si voy a acabar, pero bueno, vamos a tratar de abarcar lo que la cursada nos plantea. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Qué piensan de esto? ¿Está todo claro? Bueno, sí, Esther, adelante. Hay que identificar esta literatura, hay que trabajar un poquito, no es tan fácil. Generalmente lo leemos y ya, pero está muy interesante hacerlo como corresponde. Sí, por eso yo les decía que siempre tengan a la mano dos versiones de la Biblia. Eso aclara mucho, ¿verdad? Y más si son de estudio, bueno, ahí ya te va explicando qué quiere decir tal expresión, qué tiene decir lo otro. Entonces ya como que uno le va agarrando mayor sabor y entonces uno puede aplicar, ¿verdad? Hoy tal vez no tenemos en el oráculo del profeta una denuncia hacia las mujeres, pero sí podríamos tener denuncia hacia, sin identificar un género, pues hacia personas que siguen oprimiendo al pobre, siendo injustos, en fin, o sea, ya uno le va agarrando mayor fuerza que ya en la aplicación uno puede traerlo con mayor autoridad, ¿verdad? Muy bien. Bueno, si no hay otra pregunta, algún comentario, pues me alegra mucho volver a verlos, queridos alumnos. Nos vemos el jueves, Dios mediante. Espero ya terminar, ya me falta poco para terminar todos los aspectos del profeta. Y vamos a cerrar esto con una clase sobre Elías, el gran profeta Elías, ¿verdad? Y después ya empezaríamos con las exposiciones de los profetas que tenemos por delante. ¿Ok? Bueno, pues, queridos alumnos, Dios los bendiga. Linda tarde para todos. Cuídense. Chao.